Pero ojo, esa observación la tienes que detallar día con día. Vas a hacer una especie de bitácora, ¿ok? Es como día lunes, tal comportamiento extraño, y vas a determinar, sin que se dé cuenta tu hijo, vas a hacer una observación. Sin que se dé cuenta, vas a observarlo. Claro que se puede hacer. Tú estás haciendo tus labores, y si a ti te toca ir por él a la escuela y regresarlo, y prepararlo para que coma, para que haga su tarea y demás, no cambies esos hábitos. Evidentemente él se va a dar cuenta cuando cambies algún hábito. Y se va a dar cuenta, y si él está atormentado, o si en algún punto está interactuando con algún ser o entidad espiritual, y si tiene conciencia de esa entidad espiritual con él y con las situaciones, evidentemente va a ser aconsejado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Principalmente la observación. Yo observo a mi hijo, pongo un tiempo, pongo 7 días de esa primera semana en una observación. Yo sigo haciendo mis cosas, trato de hacerlas que no se dé cuenta, y sí suena un poquito descabellado, pero es así. Espíalo, así es. No te vayas al extremo de colocar cámaras. Ojo, no, o sea, digo, no lo conviertas en un verdadero Big Brother, porque pasa lo que sucedió con el caso de Madrid, que de una situación paranormal empieza a tergiversar la realidad de esa persona y empieza a pensar que todo mundo, todos los fenómenos giran en torno a una situación paranormal, y ya no era eso, ¿ok? A ver, hay que tener como mucho cuidado con ciertas situaciones, ¿vale? No todo es paranormal, ojo con eso. Pero sí, la clave principal es la observación. Insisto, y soy reiterativo porque es importante que en esa observación detalles qué comportamientos no están dentro de lo normal en tu hija, en tu hijo. Si cambia su cotidianidad, posiblemente se ponía a colorear, no sé, un ejemplo que les doy al aire. Se ponía a hacer dibujos y colorear, o se ponía a jugar con sus hojas de papel, no sé. Y de repente ya no hace eso. De repente se va hacia una ventana, observa hacia un punto específico de la ventana o de una esquina de la casa, cosas así. Son datos que tú tienes que ir como alistando y anotando dentro de una bitácora. La bitácora es como, pues eso, es un diario de lo que está haciendo tu hijo, que está haciendo como cosas anormales. Y toda esa información la vas a vaciar por semana. Observar también que dibuja. Importantísimo. Si él es muy apto a dibujar, padrísimo. En sus dibujos hace una especie de búsqueda. Es decir, o sea, tiene su cuaderno de dibujos. Él sabrá qué es lo que está dibujando, ella sabrá qué es lo que está dibujando. Tú vas a revisar los dibujos y vas a hacer un parámetro de una semana con otra. ¿Qué es lo que dibuja? Porque también los niños, conforme a su estado de ánimo, pueden plasmar en dibujos. Y ahí también te pueden arrojar incluso mensajes de ayuda cuando se sienten aislados, o se sienten oprimidos, o se sienten amenazados por una entidad espiritual. Y no solamente hablando de lo espiritual, sino también a nivel físico. Entonces es una forma también como de catarsis de los niños, ¿no? Entonces no estaría mal como revisar qué es lo que dibuja. Y si no dibuja, hazle que él realice un dibujo. Ella realice un dibujo. Invítalo a que lo haga, ¿no? Y trata de buscar esa observación durante esa semana, posiblemente el lunes, miércoles y viernes. Ejemplo que te doy. Ejemplo clave también mediante esa observación es empezarle a tratar de buscar los contenidos de sus sueños. ¿Qué quiere decir esto? Y ese es un tema que usualmente se lo expongo a las madres de familia, a los padres de familia, donde les digo, ok, tenemos que saber qué es lo que le arroja a su subconsciente en estado onírico, estado del sueño, el sueño profundo. Usualmente lo tiene que hacer por una persona directamente de confianza. No puedo hacerlo, yo como experto lo puedo hacer, pero a mí usualmente igual y no me arrojan la veracidad de los sueños. Sin embargo, a los papás o a los familiares directos pueden ellos revelar qué es lo que sueñan. Entonces ir acostumbrando a tu hijo o tu hija
a que te revele sus sueños de noche por noche, es decir, noche del lunes, el amanecer del martes, antes de la labor. ¿Te acuerdas qué soñaste, hijo o hija? Vamos a dibujar qué es lo que soñaste, qué es lo último que recuerdas de tu sueño. Y listo. Y lo vas haciendo conforme pasan los días. Ese es otro planteamiento mediante la observación. Bueno, hay otros simbolismos o datos específicos de cómo podemos ir dándonos cuenta de los comportamientos que son ajenos al comportamiento usual y normal de tu hijo o de tu hija. Y obvio, estoy hablando de una edad de entre 1 a 8 años. Yo puse a 6, 7 años, no, de 1 a 8 años. De 8 años a 12, 13 años, evidentemente es planteamientos de observación pura y llana, sin necesidad de cambiarle tantas cosas, porque de 8 años en adelante incluso el niño puede ser un poco más retraído. Incluso se puede dar cuenta que puedes estarlo observando, espiándolo, ¿no? Entonces hay que evitar eso, hay que evitar total y absolutamente. Antes de todo esto que te platico es antes de la intervención del equipo de la agencia, o de cualquier equipo, de cualquier experto. Antes de esa intervención que nosotros hagamos, en el caso de saber la facultad extrasensorial de un niño, toda esta labor lo tienen que hacer los papás. Las mamás, los papás, los hermanos, los tíos, los abuelitos, quien sea, que sea el vínculo más cercano al niño o niña, y que lo haga. Si los padres trabajan, pues se lo delegan a los abuelitos. Si los abuelitos no pueden, se lo delegan a cualquiera de los hermanos o los tíos. Todo mundo que tenga un vínculo directo con el niño o niña lo tendría que hacer. Toda esa información se basa, o sea, se vacía, vamos a ponerlo así. Usualmente yo le pido a la gente que lo haga por escrito. ¿Por qué por escrito? A diferencia de hacerlo con un dispositivo celular, porque un dispositivo celular, el cambio de cosas, el predictivo y los emojis y toda la sarta de tonterías que nos hace hacer el celular, como para darnos un aletargamiento de pensar o razonar, es diferente a hacerlo escrito. Escrito lo estás haciendo como una bitácora, como un diario. Entonces incluso vas a enfatizar en esos recuerdos específicos o esos detalles donde te va a arrojar que tu hijo o hija se está comportando de una forma extraña. Porque ya te dije, observaciones cotidianas. Ya te dije el saber o descifrar qué es lo que le arroja el subconsciente durante el estado profundo de sueño, es decir, el estado onírico, qué es lo que sueña. Y otro punto importante, qué es lo que dibuja. Son 3 elementos básicos nosotros para un análisis junto con nuestros expertos para saber qué es lo que está pasando el niño, ¿ok? Pero hay algo donde voy a entrar al tema que vamos a tocar hoy. La revisión de fotografías. Fíjense lo que les voy a decir, ¿eh? Este es un temazo porque con base a unas fotografías que te voy a poner aquí para que las aprecies en pantalla, donde esta persona nos empieza a narrar que se ven cosas alrededor de su hija cada vez que le toma fotografías. En algún primer punto esta persona pensó, bueno, posiblemente la iluminación o el reflejo, hay un fenómeno, bueno, no es un fenómeno, es un reflejo que se le llama flare a la fotografía. Muchas veces es confundido con estos flares, pero cuando no son flares y te das cuenta porque tiene una luminiscencia, cuando tiene cierta consistencia el flare, que sí, evidentemente se ve como un reflejo, a diferencia de hablar de un vórtex. El fenómeno de los vórtex, para quien no sepa, es un fenómeno que está clasificado y está registrado en el contexto del fenómeno paranormal extrasensorial en los niños. Usualmente ahorita ya no tanto, bueno, a reserva que analicemos las fotografías, ¿no? Pero voy a poner un ejercicio aquí. Creo que toda la gente que nos está viendo y escuchando en el canal de los Agentes de Negro, en algún punto de sus vidas, pues si ya son como de nuestra edad, es decir, como 45 para abajo, pues se llegaron a tomar fotografías de 35 milímetros, es decir, de rollo, ¿no? Busquen las fotografías de rollo y analicen sus fotografías.